Tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Nosotros vamos a evaluar si tiene o no una indeterminación. Entonces, todo esto es igual a 1 menos coseno de 7 por el valor de x cuando tiende a 0, entonces es 7 por 0. Todo esto sobre 4 que va a multiplicar por 0 elevado al cuadrado. Esto es igual a 1 menos coseno de 7 por 0 da 0. Todo esto sobre 4 multiplicado por 0 elevado al cuadrado da 0. Todo esto es igual a 1 menos coseno de 0 da 1. Cojo que es coseno de 0 radianes. Entonces, coseno de 0 da 1. Y 4 por 0 da 0. Todo esto es igual a 1 menos 1 es 0 sobre 0. Entonces, 0 entre 0 no es una respuesta aceptable. Entonces, esto se trata de una indeterminación. Nosotros tenemos que hacerle algo a esta función para no caer nuevamente en una indeterminación. Y lo haremos por el método de la regla de L'Hopital, que quiere decir que para este caso ya hay que saber derivar. Por lo que vamos a derivar de manera independiente numerador y denominador con respecto a x. Es decir, que no significa que vamos a utilizar la regla del cociente de funciones o la derivada del cociente de funciones. No. Entonces, nosotros tendremos que hacer lo siguiente. Es límite cuando x tiende a 0. Y lo que vamos a hacer es derivar 1 con respecto a x. Es una constante. Su derivada es 0. Y aquí todo esto menos, tenemos que encontrar la derivada del coseno. Nosotros vamos a utilizar un modelo de la derivada del coseno. Es decir, que cuando se tiene el coseno de una función, por lo que si deseo obtener la derivada del coseno, su derivada es menos seno. Entonces empezamos desde el signo negativo y si u es una función, entonces quiere decir que es menos u' multiplicado por el seno de u. Por lo que vemos que se parece mucho a este modelo. Entonces tendremos que, si esto representa la 7x como u, tenemos que derivar u con respecto a x. Entonces tenemos que respetar este signo negativo. Ahora, lo que tendremos que hacer, todo esto se va a proteger con corchete y tenemos que derivar coseno de 7x con respecto a x. Por lo que primero tendremos que iniciar desde el signo negativo, abrimos paréntesis y tendremos que derivar 7x con respecto a x. Y es a las 7. Cerramos paréntesis y multiplicado por el seno de u, que reescribimos nuevamente el paréntesis que es 7x. Cerramos paréntesis y cerramos corchete. Y todo esto sobre, tenemos que derivar 4x al cuadrado. 2 por 4, que eso da 8, y multiplicado por x. Nosotros tendremos que simplificar el límite. Es decir, que aquí el límite cuando x tiende a 0, menos por menos es más. Y entonces esto es 7 seno de 7x sobre 8x. Vamos a reescribir este límite por aquí. Pasamos de este límite a este nuevo límite, por lo que vamos a evaluar de nuevo cuando x tiende a 0 para ver si cae o no en una indeterminación. Entonces todo esto es igual a 7 multiplicado por el seno de 7x, que es 7 multiplicado por 0. Todo esto sobre 8 por 0. Todo esto es igual a 7 que multiplica a seno de 7 por 0 es 0. Todo esto sobre 8 por 0 da 0. Todo esto es igual a 7 por seno de 0. Seno de 0 da 0 y por 7 da 0. Entonces es 0 sobre 0, que cae nuevamente en una indeterminación. Este no es un resultado aceptable. Tenemos que hacerle algo a este nuevo límite.
lo haremos nuevamente por la regla de L'Hopital, que quiere decir que vamos a simplificar ese límite. Tendremos el límite cuando x tiende a 0, tendremos que derivar individualmente con respecto a x. Entonces veamos, aquí vamos a escribir el 7 y nosotros tendremos que multiplicarlo por la derivada de seno de 7x. Tendremos que encontrar la derivada del seno, que quiere decir que cuando se tiene el seno de una función y se tiene que encontrar la derivada del seno, su resultado es coseno positivo, pero multiplicado por la derivada de u multiplicado por el coseno de u. Entonces la derivada del seno positivo es coseno positivo, pero tendremos que derivar lo que está en el paréntesis con respecto a x. Vamos a empezar desde el positivo, derivamos 7x con respecto a x para que esto represente u' y la derivada de eso da 7, multiplicado y pasa de seno a coseno y reescribimos u o lo que está en el paréntesis, que es 7 multiplicado por 7x. Entonces cerramos corchete, todo esto sobre la derivada de 8x con respecto a x da 8. Nosotros vamos a hacer la simplificación de este nuevo límite, por lo que tendremos lo siguiente, que es límite cuando x tiende a 0 de más por más da más, 7 por 7 da 49 multiplicado por el coseno de 7x. Todo esto sobre 8. Vamos a pasar este límite por aquí. Entonces, en resumen, se aplicó más de una vez la regla de L'Hopital. Esta es nuestra función original. Pasamos a esto y posteriormente a esto. Aquí se aplicó una y dos veces la regla de L'Hopital, por lo que aquí vamos a evaluar nuevamente este nuevo límite. Veamos, cuando x tiende a 0, todo esto es igual a 49 multiplicado por el coseno de 7 de x. Entonces x es igual a 0 sobre 8. Todo esto es igual a 49 coseno de 7 por 0 da 0. Y entonces todo esto sobre 8. Aquí lo que tenemos que saber, coseno de 0 da 1. Y 1 por 49 da 49. Entonces se trata de 49 octavos. Quiere decir que, en resumen, el límite de esta función original, una vez que ya aplicamos dos veces la regla de L'Hopital, su resultado es 49 octavos. Concluimos con este ejemplo.